Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza sean para mi Señor Jesucristo, para el Padre de gloria, para su Espíritu Santo. Bendito sea mi Señor y Salvador Jesucristo. En esta hora, queridos hermanos, desde Córdoba, Argentina, en el mes de septiembre, día 23 de septiembre del año 2016. Desde Córdoba, Argentina, les habla el profeta y predicador itinerante autónomo José Loreto Amato, en el poder del Espíritu Santo. Y esta palabra que el Señor me ha dado que traiga en este día es una palabra de poder, una palabra que está siendo muy mal utilizada por todos aquellos que quieren hacer lucro del Evangelio de Jesucristo, aquellos que quieren lucrar con el Evangelio de Jesucristo y quieren someter a los hermanos debajo del yugo de la esclavitud. Nosotros hemos sido libres por el poder de Jesucristo, de la sangre derramada en la cruz de Calvario. Jesús, cuando murió en la cruz de Calvario, murió para deshacer todas las maldiciones de la ley, para que nosotros fuésemos hechos nuevas criaturas en Él. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto, el pacto de la sangre de Jesucristo. Y dice así la Escritura, para que vayamos atendiendo y viendo para todos aquellos siervos que se dicen siervos de Jesucristo y que en realidad no lo son, porque no han leído la palabra de Dios, no han sido alumbrados los ojos del entendimiento por el Espíritu Santo. Y la palabra que voy a leer ahora está en el libro de Gálatas 3, versículo 10 hasta el 15. Dice así la palabra del Señor: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues a Cristo está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos dependiendo ahora, queridos hermanos, de la maldición de la ley. Y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea que no es por fe, sino por hacer cosas. Y nosotros hemos sido salvos por gracia, y hemos sido salvos mediante el sacrificio de Jesucristo. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para vivir bajo la cobertura de Jesucristo. Y dice la palabra, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos las promesas del Espíritu. Sin la fe en Jesucristo, sin el poder de la sangre redentora de Jesucristo, nosotros no podríamos recibir la fe ni las promesas del Espíritu Santo, porque nuestra fe es alcanzar lo que no vemos. En cambio, por la ley tenemos que hacer todo lo que vemos. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Bendito sea el poderoso y glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy en día hay muchos pastores, hay muchos que se dicen siervos de Jesucristo, que tienen esa doctrina de la prosperidad y están coaccionando a los hermanos para que estos se sientan que están bajo la maldición de la ley. Porque dice que maldito todo aquel que no trajere el diezmo a la iglesia. Y resulta que el diezmo es una maldición que está en la ley, porque dice que maldito aquel que no trajere el diezmo. El diezmo, querido hermano,
había sido impuesto por Dios allí en el Éxodo, cuando estaban todos los judíos allí en el desierto por cruzar para Canaán. Allí el Señor eligió una tribu, la tribu de Leví, para que éste les sirviere en todo lo que es el templo de Dios, la administración de las obras de la ley. Ellos serían los servidores, o sea, que ellos no tendrían que trabajar, hacer casas ni tener un trabajo estable. ¿Por qué? Porque dice que las otras 11 tribus, porque Dios tomó una tribu, la de Leví, de la cual es Moisés y su hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Así que las otras 11 tribus tenían que diezmar del dinero que ellos ganasen, del trigo y de todo lo que ellos sembraren, y de toda ganancia que vinieren a sus vidas de la crianza de animales. Tenían que traer el diezmo para el levita, para los que trabajaban en el templo. Todos los levitas trabajan en el templo, haciendo diferentes cosas, hasta el sumo sacerdote. Están todos los sacerdotes, y una vez por año es elegido un sumo sacerdote para que éste a su vez traiga como ofrenda un toro rojo, sin manchas, sin tachas, engordado, para que este toro fuese desgollado allí en el altar del templo, y de esta manera la sangre de este toro limpiaba todos los pecados de todos los israelitas. Una vez por año era hecho esto. Sin antes este mismo sumo sacerdote tenía que él mismo ofrecer un sacrificio de sangre para él ser perdonado y poder así ministrar el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Y cada uno de los hombres y mujeres que venían al templo tenían que traer un sacrificio para el templo, tenían que traer una ofrenda de paz para con Dios. De esta manera eran bendecidos y eran, justificados delante de Dios, siempre mediante el sacrificio de los diezmos, siempre mediante el sacrificio de un animal que fuese matado, para que esta sangre fuese rociada en el templo y fuese rociado en los levitas, para que estos pudiesen ministrar el perdón de los pecados de los israelitas. Las 11 tribus tenían entonces que mantener a los levitas, traer cada mes, o cada 2 meses, o cada 3 meses, depende del trabajo de cada uno de los israelitas, tendría que traer el diezmo, o sea, diezmar una parte de lo que ellos habían ganado durante esos 3 meses o durante el mes, conforme a la ley de Jehová. El que estuviera más cerca traía la ofrenda al mes, y el que estuviera más lejos la traía cada 3 meses, y el que estaba más lejos la traía cada año, cuando venía a ofrecer sacrificio, cuando venía el templo, que era una vez por año, donde el sumo sacerdote mataba el toro y lo ofrecía en sacrificio, y esa sangre era rociada sobre todo el pueblo, para que éste de esta manera recibiese el perdón de los pecados y se pudiera acercar a Dios para adorarle. Pero dice que la ley tenía maldiciones. Por ejemplo, si alguno dejaba de traer el diezmo, estaba bajo maldición. Pero eso era porque Dios tenía cuidado de los levitas, que eran los que ministraban en el templo a favor de todo el pueblo. Pero ahora, cuando Jesús vino, nosotros somos hechos, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu Santo. Y dice que Jesús, nos redimió, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Nosotros, queridos hermanos, no tenemos que estar bajo el yugo de la esclavitud de la ley.
porque eso era para los judíos y sigue siendo para los judíos. Hay judíos que son judíos mesiánicos, que creen en Jesucristo y vienen a pasar a un nuevo pacto. Caso contrario, los judíos tienen que observar la ley y cumplirla y vivir por la ley, por todos los mandamientos que Dios tiene. En cambio nosotros no, queridos hermanos, porque nosotros hemos sido rociados con la sangre poderosa de Jesucristo. Cuando Él nos redimió de la maldición, cuando por derramamiento de sangre nosotros somos libres de toda maldición. Porque sin el derramamiento de sangre de Jesucristo, nosotros no hubiésemos podido alcanzar la salvación, ni el perdón de nuestros pecados. Y por las heridas que sufrió Jesús, infligidas en su cuerpo, a causa de la maldición con que Él estaba siendo sometido a maldición para que nosotros fuésemos libres, por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Esto fue profetizado 750 años antes de Cristo por el profeta Isaías en Isaías 53, que Él vendría a cargar con todos nuestros pecados y por sus llagas nosotros seríamos sanados. Y esto se cumplió el día que Jesús fue muerto en esa cruz. Las heridas infligidas sobre su cuerpo, esas espinas en su cabeza. Luego pusieron una capucha en su cara y golpearon su rostro hasta desfigurarlo. Luego le pegaron 40 azotes menos uno y luego hicieron cargarle esa pesada cruz. Y mientras él llevaba la cruz, uno de estos romanos le iba azotando, de tal manera que él cayó y no pudo llevar la cruz hasta la montaña del Gólgota. De tal manera que alguien fue sustituyendo y llevó la cruz de Jesús. Pero cuando llegó Jesús al Gólgota, allí fue clavado en una cruz. Allí sus manos fueron taladradas por los clavos, sus pies fueron taladrados por los clavos, y allí él fue colgado en esa cruz. Tuvo una muerte de sangre, queridos hermanos, y la sangre de Jesucristo fue rociada por todo Israel. La sangre preciosa y poderosa de Jesús fue rociada por todo Israel hasta el Gólgota, y allí cuando él estaba en la cruz desangrándose, él clamó: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el dolor y la angustia que se siente cuando uno muere desangrado es algo que quiebra hasta al más pintado, queridos hermanos. Por eso él gritó: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Si leemos el Salmo 22, allí está escrito lo que iba a acontecer con Jesús allí en la cruz del Calvario. Y luego una lanza atravesó su costado, de donde salió sangre y agua. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Dice que nosotros debemos siempre repetir estas palabras, que cuando la lanza atravesó su costado, salió sangre y agua. Y allí se cumple la promesa cuando Él dice: Padre mío, entrego mi espíritu. Jesús fue a la cruz por voluntad propia. Él no fue a la cruz de Calvario porque haya sido presionado por el Padre, sino que dice: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. No porque nadie me pida que la ponga, sino porque yo de mi propia voluntad pongo mi vida para volverla a tomar. Él puso su vida en la cruz del Calvario. Satanás, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, empezó a levantar a esos hombres perversos que habían llevado a Jesús hasta ese lugar para golpearlo, para reírseles, y empezaron a decirle: si eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bájate de esa cruz. Satanás sabía que se había equivocado, que esto que estaba pasando era la perdición de Satanás. Y así ahí fue abolida la maldición de la ley. Aquí en Gálatas 3:10 en adelante tenemos las escrituras que son claras. Y aquí dice claramente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Las promesas de Abraham eran para Cristo Jesús, y nosotros hemos venido a ser
a recibir las promesas de Abraham mediante el amor que Dios tuvo con Abraham, que fue hecho amigo de Dios. Por eso nosotros, queridos hermanos, cuando partimos de este cuerpo, cuando salimos de este cuerpo, porque se ha terminado el tiempo que Dios nos ha dado para vivir en este cuerpo, dice que nosotros somos llevados por un ángel a la presencia de Abraham, allí en el paraíso. Y allí estaremos con Abraham, porque Abraham recibe a todos los que son redimidos por la sangre de Jesucristo. Pero aquellos que no se encontraron bajo la protección de la sangre de Jesucristo, bajo la salvación, aquellos que despreciaron y que aún estando en la iglesia, desprecian el poder de la sangre de Jesucristo, la salvación de Jesucristo mediante morir en esa cruz, aquellos hermanos queridos van a ir directamente al infierno, a esperar ese tiempo hasta que sean lanzados en el lago de fuego. Y nosotros, los que somos llevados por el ángel a la presencia de Abraham, porque así dice la palabra de Dios, nosotros somos llevados a la presencia de Abraham, porque Abraham es nuestro Padre espiritual, porque Él es el amigo de Dios y Dios lo puso como nuestro Padre espiritual. Nosotros recibimos las promesas de Abraham. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, porque dijo: y a tu simiente daré, la simiente de Jesucristo. Nosotros somos uno con Jesús, por eso dice la simiente, porque nosotros somos uno en Cristo Jesús. O sea, ya no somos muchos en Cristo, sino que somos todos nosotros unos en Cristo Jesús. Eso es lo que tiene que entender la iglesia y tienen que entender los pastores, aquellos que están para edificar el pueblo de Dios. No están para trasquilar las ovejas y tomar su lana. No están para ponerlos debajo de maldición, de la maldición de la ley, de la maldición del diezmo. Ya no estamos bajo la maldición del diezmo. Nosotros, si queremos, podemos diezmar. Si el Espíritu Santo pone en tu corazón que tú diezmes, bienaventurado eres. Pero si el Espíritu Santo no pone en tu corazón que tú diezmes, da lo mismo. Ahora, queridos hermanos, ningún hombre puede venir diciéndote que si no traes el diezmo y la ofrenda al alfolil, eres maldito, que no vas a recibir la bendición de Dios, porque nosotros somos salvos por gracia, no somos salvos por fe, no tenemos que observar la ley, no tenemos que vivir por la ley, nosotros tenemos las promesas de la ley, pero nosotros no tenemos las maldiciones de la ley. Que esto quede bien claro para todos aquellos hijos del diablo, que no son otra cosa que hijos de Satanás, que quieren poner al pueblo de Dios bajo la ley del diezmo, bajo la ley del judío, porque la ley es maldición, tenés que cumplirla y vivir por ella. Entonces ya no estás debajo de la sangre del nuevo pacto hecho en la sangre de Jesucristo. Si tú quieres vivir por todas las cosas que dice la ley, puedes vivir por ellas, pero eso no te va a llevar la salvación. Nosotros como gentiles somos herederos de la promesa que Dios le dijo a Abraham: en tu simiente. No le dijo y a las simientes, como si hablase de mucho, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Por eso dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todos nosotros, unidos por la promesa del Espíritu Santo, somos hechos uno solo en Cristo Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Ya no somos uno, no somos varios, sino somos uno. Debemos entender eso, queridos hermanos. Hay muchos que no tienen esta enseñanza en sus corazones. Quizá hayan leído la palabra de Dios, pero no tienen el prepucio de vuestros corazones, no ha sido cortado aún.
aún estáis debajo de la maldición. Nosotros somos librados de la maldición, porque todos los gentiles estábamos apartados de la gracia de Dios. Pero Jesucristo hizo esa promesa, se hizo maldición a sí mismo para librarnos de la maldición de la ley y para librarnos de la maldición que Dios había puesto sobre todos los gentiles. Por eso Jesucristo vino y murió por su pueblo, que es el pueblo de Israel, y por los gentiles. Por eso se le encomendó este evangelio a Pablo, que fuese llevando el evangelio primeramente a los judíos y luego a nosotros los gentiles. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos la promesa del Espíritu Santo, cosa que no la tienen muchos hermanos. Por eso yo siempre digo, no debemos menospreciar al Espíritu Santo, no debemos menospreciar el bautismo del Espíritu Santo. Bendito sea el poderoso nombre del Señor. Porque Jesucristo ya invalidó vivir por las leyes, ya invalidó vivir por los mandamientos, vivir por la ley. Nosotros vivimos por gracia. Bendito sea el poderoso nombre de Jesús. Nosotros recibimos la promesa del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la promesa de la ley. No tenemos la maldición de la ley. Esto que quede bien claro. Pero hay muchos pastores, hay muchos que se dicen profetas, que se dicen apóstoles, que se dicen evangelistas, que no pueden vivir, no pueden alcanzar la gracia de Dios por cuanto ellos maldicen al pueblo poniéndolo bajo la maldición de la ley. Pero esa maldición no nos llega a nosotros, hermanos. Llega a aquel que la cree, a aquel que cree lo que escucha y no tiene que escuchar, hermano querido, todo lo que hablan estos hombres. Nosotros debemos escuchar lo que dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que la ley fue abolida por Cristo allí en la muerte de Jesús en el Calvario, en esa cruz. O sea que ya no estamos bajo la maldición de la ley, sino que estamos bajo la gracia de Dios. Nosotros hemos sido salvos por gracia, queridos hermanos. Y dice que el olivo ha sido desgajado. El olivo es Israel, ha sido desgajado. Y en el lugar de esos gajos hemos sido injertados nosotros. Pero si Dios no tuvo problemas ni escatimó desgajar a Israel, su pueblo amado, para injertarnos nosotros un olivo silvestre, entonces tampoco va a tener Dios miramiento para sacarte del olivo, para desgajarte, hermano. Tú tienes que ver bien lo que tú escuchas y lo que tú crees y lo que tú oyes de los hombres. Por eso es importante tener el bautismo del Espíritu Santo, porque aquí dice la palabra que nosotros hemos heredado la promesa del Espíritu Santo, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué son las promesas del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo, como el día de Pentecostés. Allí fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaron nuevas lenguas, tuvieron visiones, tuvieron revelaciones, profetizaban, cada uno como le daba el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros debemos comportarnos como iglesia del Señor, como el cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo no está desmembrado, queridos hermanos. Cada uno de nosotros hemos sido agregados en el cuerpo de Cristo por todos los ligamentos que tiene el cuerpo. Hemos sido ligados, hermanos. Cuál dedo, cuál brazo, cuál pierna, cuál pecho, cuál cuerpo, cuál oído, cuál boca, cuál lengua. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros pertenecemos a ese cuerpo. Nosotros, por el poder del Espíritu Santo, podemos identificarnos qué somos en el cuerpo de Cristo. Tú eres una mano, eres un dedo, eres un pie, eres una pierna, eres un muslo, eres el cuerpo, eres el oído, eres la voz, eres los ojos.
Cada uno de nosotros cumple una función dentro del cuerpo. Cada miembro del cuerpo cumple una función. Y si un miembro del cuerpo está desmembrado, ese miembro, querido hermano, no cumple una función dentro de la iglesia de Jesucristo. Todos somos añadidos y somos puestos como una coyuntura en Cristo Jesús en un solo cuerpo por el Espíritu Santo. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, le hace el libro de los Hechos, capítulo 19, ahí Pablo encuentra a ciertos discípulos y les pregunta: ¿en qué pues vosotros fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y Pablo le dice: pero Juan ciertamente bautizó en agua para perdón de los pecados. Dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y los discípulos de Juan le dijeron: nosotros ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y esto es lo que está pasando en las iglesias que se autodenominan iglesias pentecostales. Ni aun los siervos de Jesucristo, ni aun los siervos de Dios tienen los dones espirituales. Ni aun los siervos de Jesucristo pueden distinguir las funciones del Espíritu Santo, los dones espirituales. Cuando viene el Espíritu Santo y te bautiza, el Espíritu Santo trae a tu vida dones espirituales para que tú seas revestidos así con el poder del Espíritu Santo para servir en el cuerpo de Cristo con los dones que el Espíritu te da. Querido hermano, tienes que procurar el bautismo del Espíritu Santo. Hoy hay muchos siervos, queridos hermanos, que solamente balbucean unas lenguas allí delante cuando están predicando, están orando, balbucean unas lenguas y nada más. Pero el pueblo carece del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese mismo pastor o siervo o apóstol o lo que sea, añade solamente unas lenguas allí cuando está ministrando y lenguas que no tienen interpretación. Entonces eso es porque el Espíritu Santo realmente no le terminó de bautizar porque no tiene fe, querido hermano. El que no sabe interpretar el valor del poder del bautismo del Espíritu Santo, el que no tiene, querido hermano, una enseñanza espiritual para saber que si nosotros hablamos lengua, algún don espiritual tenemos que tener y nosotros nos tenemos que identificar con ese don para ser usado en el cuerpo de Cristo. Uno tiene don de palabra de ciencia, otro puede tener don de palabra de sabiduría, otros pueden tener don de fe, otros pueden tener don de lenguas, otros pueden tener don de sanidades, ese don está en plural. Otros pueden tener don de profecía, otros pueden tener don de interpretación de lengua, otros pueden tener géneros de lengua, y así sucesivamente, hermanos, tenemos 9 dones espirituales y cada uno de nosotros, no el siervo que está al frente, sino cada uno de nosotros que estamos como iglesia de Jesucristo, reunidos como santos allí. Le hace 1 Corintios 14, cada uno de nosotros, 14-28, cada uno de nosotros tenemos un don espiritual. Podemos profetizar, podemos interpretar lenguas, podemos tener don de revelaciones, podemos sanar a los enfermos, podemos hacer milagros, queridos hermanos, porque está el don de hacer milagros y nadie sabe a ciencia cierta lo que es hacer un milagro. El pastor dice cuando no sabe nada del Espíritu Santo y no tiene una enseñanza espiritual, sino que apresuradamente tomó el ministerio de pastor y se hizo a sí mismo pastor y no tomó el poder del Espíritu Santo, no ha sido ungido con la unción del Santo, entonces ese pastor no tiene conocimiento espiritual suficiente como para saber, querido hermano, qué son los milagros. Muchos dicen que el milagro más grande es ser salvo. No es un milagro ser salvo, hermanos queridos. Nosotros somos salvos por fe, por la gracia de Jesucristo, porque Él nos elige a nosotros
y nos trae a su reino. Nosotros no hacemos nada para salvarnos, solamente la palabra de Dios predicada, y cuando entra en nuestros oídos una palabra con unción, allí es cuando nosotros creemos en Jesucristo y somos salvos. No es un milagro, querido hermano. Los milagros son producir cosas como las que Jesús produjo. Jesús maldijo la higuera porque no había higo y la higuera se secó de arriba para abajo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Cuando él estaba en la barca y la barca era sacudida por los vientos y los discípulos fueron y le dijeron: Jesús, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Entonces él se levantó y reprendió al viento y le dijo al mar: cállate, enmudece, y se hizo grande bonanza. Eso es milagro, queridos hermanos. Cuando él multiplicó el pan y los peces, eso es milagro, queridos hermanos. Eso es tener injerencia en las cosas naturales sobrenaturalmente. Hacer multiplicar algo es cuando nosotros ingerimos por el poder del Espíritu Santo sobre una cosa material y la reproducimos. Eso es un milagro, querido hermano, de toda naturaleza. Podemos parar la lluvia, podemos abrir los cielos para que no caiga granizo sobre nuestro campo, podemos parar las lluvias, que no llueva más torrencialmente, podemos parar los terremotos, podemos parar los vientos huracanados, podemos parar los mares embravecidos, solamente si nosotros tenemos el don de hacer milagros. Eso lo debemos tener bien claro, hermanos queridos. Y el don de sanidades sirve para que nosotros, mediante el poder de ese don, podamos sanar a los enfermos. Cualquiera sea la enfermedad que estos puedan tener, nosotros con el don de sanidades podemos sanar a los enfermos, hablándole o imponiendo la mano sobre los enfermos, y estos sanarán. Tenemos también el don de palabra de ciencia y palabra de sabiduría para saber y conocer el por qué llegó una enfermedad a un hermano o a un mundano, y de esta manera podemos nosotros atar y reprender y expulsar esa maldición en el cuerpo de ese hermano enfermo, y de esta manera este hermano puede ser sanado. Con los dones espirituales Dios nos dice a nosotros, con el don de palabra de ciencia, qué ha acontecido con este varón que ha recibido esa enfermedad y el por qué. Hay siervos de Dios, hay profetas, hay apóstoles, hay evangelistas que están con enfermedades por causa de pecados que han cometido tiempo atrás, 10, 15, 20 años atrás, y son enfermados por esa razón. No hay ninguna enfermedad que entre en el cuerpo del hombre y del creyente si Dios no lo permite. Muchas veces Pablo estuvo enfermo con aguijón en la carne por causa de todas las revelaciones que Dios le había dado y por causa del poder del Espíritu Santo que moraba en él. Sanaba enfermos, Pablo resucitaba a los muertos, venía Jesús, se presentaba delante de él y le hablaba: Pablo, ten ánimo, yo te saco de esta. O venía un ángel y le dice: Dios te ha concedido las peticiones que tú has hecho. Esas revelaciones del Espíritu Santo se pagan, hermano, de la siguiente manera. Dios pone un aguijón en tu carne para que el poder de Jesucristo sea sobre tu carne y de esta manera sea más poderoso Jesucristo en tu vida que tu propia carne. Hay pastores que están tapados en oro. Hay pastores que solo viven para buscar las riquezas terrenales. Estos no tienen fe verdadera. Estos no pueden sanar a los enfermos. Solamente son palabreros que vienen por el dinero. Hacen mercancía de los hermanos. De eso hay muchos sobre la faz de la tierra. Hacen grandes campañas, preparan grandes territorios y solo van con palabrería, queridos hermanos. Van buscando siempre las dádivas de los hermanos. Van buscando, queridos hermanos, poner bajo maldición al pueblo a fin de que ellos puedan recibir los diezmos y las ofrendas. Y de esta manera, queridos hermanos, muchos viajan por el mundo ya
pactado el dinero que se le va a dar por ir a tal y cual nación. ¿Cuánto cobran estos? Cobran fortunas para ir a predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero esto no traen un evangelio poderoso, te traen un evangelio mentiroso. Esto no traen el Espíritu Santo, traen un espíritu mentiroso. Esto no traen, queridos hermanos, la gracia de Dios. No traen la persona de Jesucristo. Traen un Cristo diferente al que nosotros hemos conocido y en el cual hemos creído. Estos vienen, hermanos queridos, y estos son lobos rapaces en medio de las ovejas. Vienen para tranquilar a las ovejas y te acusan de maldición. Te acusan de maldito si tú no traes ofrenda y maldiciones. Ellos dicen que tú no puedes ser sanado si no traes dinero, si no tienes pactos hechos con ellos. De esta manera, dice ellos, Dios va a bendecirte y va a sanar a tu familia o va a salvar a tu familia. Eso, queridos hermanos, es vivir bajo la maldición de la ley. Y estos hombres no tienen ningún problema en ponerte a vos bajo maldición a fin de que ellos reciban lo que quieren recibir de ti y a ti te dejan bajo la maldición. Porque si tú aceptas pactar con ellos, estás aceptando la maldición que ellos traen a tu vida. Si tú estás creyendo lo que ellos dicen, tú estás entrando en lo que es el lazo del diablo. El lazo del diablo es este, hermano. Cuando alguien viene predicando y diciéndote que por mediante un pacto de dinero, una ofrenda, un auto, un terreno, una casa, lo que tú quieras ofrendar, haces un pacto y Dios te va a bendecir, sanando tu vida. Te vas a ir al infierno sano. Te vas a ir al infierno más empobrecido. No vas a ser salvo porque estás cayendo en lazos del diablo. Estos solamente traen lazos de Satanás sobre tu vida. No son hombres que tengan la esperanza y la promesa del Espíritu Santo. No tienen la fe para recibir la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo no se recibe con palabrería, se recibe con fe, hermano querido. Tú tienes que creer que Jesucristo te libró de la maldición de la ley. Ya no hay maldición que te pueda alcanzar a ti. Si tú has creído en Jesucristo, ya no hay maldición en tu vida, hermano querido. Solamente hay en tu vida la esperanza de la promesa del Espíritu Santo. Por la fe vas a recibir la promesa del Espíritu Santo. Y la promesa del Espíritu Santo es que el Espíritu va a venir a vivir a tu vida. Te va a bautizar, va a traer dones espirituales y Él va a ser tu guía. Él te va a guiar a todo lo que tú tengas que hacer. Él te va a declarar todo lo que esté en el corazón de Jesucristo para que tú lo hagas. El Espíritu Santo va a hablar a tu oído. El Espíritu Santo te va a guiar para que tú hagas lo que está en el corazón de Jesucristo, porque está en el corazón de Dios. Jesús dijo, el Espíritu Santo vendrá y los guiará y les hará saber todas las cosas. ¿Por qué? Dice Jesús, porque todo lo que es del Padre es mío, y lo que es mío, el Espíritu Santo los hará saber. O sea que esa es la promesa del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga a vivir a tu vida, te bautice, hables nuevas lenguas, tengas dones espirituales y alcances así la bendición de Abraham. Bendito sea la preciosa y gloriosa promesa del Espíritu Santo. Nosotros somos salvos por gracia, ya no es por fe, ya no es para estar mirando las cosas, sino que nosotros vemos lo que otros no ven. Nosotros vemos la eternidad. Nosotros sabemos que tenemos una morada allí en los cielos. Nosotros sabemos que vamos a vivir en la Jerusalén de arriba, que es toda de oro. Tiene 2000 kilómetros de ancho, 2000 kilómetros de largo y 2000 kilómetros de alto. Son edificios altísimos donde vamos a vivir todos nosotros los que seamos el cuerpo de Jesucristo. No todo el que se diga yo creo en Jesucristo, sino los que hayan alcanzado la bendición de Abraham. Por fe reciban la promesa del Espíritu Santo. Esos son los únicos que van a entrar a la ciudad santa, a la Jerusalén de arriba. Alrededor de la ciudad, hermanos queridos,
hay un muro de 90 metros de alto. Y hay, como es cuadrado, que es un cubo, hay 3 puertas en cada costado, hermanos queridos. Hay 12 puertas para entrar a la ciudad santa. En los escalones para subir hay 12 escalones para llegar a la puerta. Y en cada escalón está, querido hermano, el nombre de cada uno de los apóstoles de Jesucristo, de los que Él dejó aquí antes de irse al cielo. Y en las puertas, hermano, es como una perla gigante, y en cada puerta está el nombre de cada uno de los hijos de Israel, de las 12 tribus de Israel. Así es el lugar donde nosotros vamos a ir a vivir eternamente y para siempre. Del trono de Dios sale un río que cruza toda la ciudad. A sus costados de ese río hay plantas que dan árboles que son para sanidad de las naciones, no para nuestra sanidad, sino para sanidad de las naciones. ¿Cuáles naciones, queridos hermanos? Los que van a estar habitando cuando todo termine aquí en la tierra. Va a haber una tierra nueva allí. Va a estar la tierra nueva con un sol nuevo y una luna nueva. No va a haber día ni noche. Va a estar la ciudad de Dios, y va a estar la santa ciudad, la Jerusalén de arriba. Y va a estar el lago de fuego. Eso es lo que va a haber en el tercer cielo, en el cielo de Dios. Y en esa tierra nueva van a estar las naciones que hayan sido tomadas de la tierra después del milenio. Ahí van a estar multiplicándose hasta que se cumplan los 1000 años, donde Dios dijo que haré misericordia sobre 1000 generaciones. Entonces, hermanos, la planta que va a ser, que se va a dar hojas cada mes, que son para sanidad de las naciones, son esas naciones que van a vivir en esa tierra nueva que Dios dijo que hay allí en el tercer cielo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Lo que nosotros debemos tener, queridos hermanos, es conocimiento bíblico y conocimiento espiritual de la voluntad de Dios. Por eso Pablo decía: espero que el Espíritu Santo les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. ¿Y a qué fuisteis vosotros llamados? ¿A qué fuimos llamados? A todo lo que le estoy diciendo, queridos hermanos. Libres de la maldición, nosotros tenemos un nuevo pacto hecho en la sangre de Jesucristo. Cuando partimos de este cuerpo, vamos al paraíso, al regazo de Abraham. Así dice la palabra del Señor. Así lo dijo Jesús. Vamos al regazo de Abraham. Un ángel te lleva hasta la presencia de Abraham. Pero dice Jesús claramente, hay 2 puertas, una puerta que es estrecha y un camino angosto. Y hay una puerta ancha y un camino espacioso. Y muchos son los que entran por esa puerta ancha, y muy pocos los que entran por esa puerta angosta. Queridos hermanos, eso es para la iglesia del Señor. Muchos son los que entran por esa puerta ancha y ese camino espacioso, donde todo se compra con dinero, donde todo es por vista y no es por fe. Porque cuando tú estás haciendo un pacto de dinero, y si crees que con dinero se te van a solucionar todas las cosas, entonces estás haciendo un pacto y estás entrando por esa puerta ancha, donde Jesús hizo que muchos son los que entran por ella, y por la puerta angosta muy pocos son los que la hallan. Por eso, queridos hermanos, ya hace más de 2000 años que Jesús se fue, y hasta que no se cumpla el número de los escogidos, Dios no va a enviar a Jesucristo para que lleve a la iglesia. Bendito sea el precioso y poderoso nombre de Jesús, porque muchos son los que están entrando por esa puerta ancha. Entran en una puerta de maldición, queridos hermanos, porque por cuanto oyeron ustedes a aquellos que le traen esa clase de doctrina, que nuevamente están bajo la maldición de la ley, si no haces esto, si no haces lo otro, entonces entras por esa puerta ancha y entras en maldición. Ya vives en maldición. Hay muchísimos, dice Jesús, que entran por esa puerta ancha y por ese camino espacioso. Y hay muy pocos que encuentran y ven y entran por la puerta angosta. Muy pocos son.
Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos tener la alegría de saber que nosotros somos herederos de un nuevo pacto, el pacto que Jesús hizo en su sangre. El que comiere mi carne, dice Jesús, y bebiere mi sangre, tendrá parte conmigo en el reino de los cielos. El que recibe el Espíritu Santo tiene parte con Jesús en el reino de los cielos. Hay muchas iglesias, hermanos queridos, que se autodenominan Pentecostés, que no tienen la promesa del Espíritu Santo. Que hay algunos pastores que balbucean algunas lenguas ahí en el púlpito, pero no tienen la promesa del Espíritu Santo. No está el Espíritu Santo y los dones espirituales obrando en esas iglesias. Y hay muchas iglesias que no son pentecostales y creen que van a ser salvos. Si no tienes la promesa del Espíritu Santo, no vas a ser salvo. Porque muchos dicen solamente invocando el nombre de Jesús eres salvo. Pero eso va a pasar, ¿sabes cuándo? Cuando termine la gran tribulación. Allí algunos escaparán. Al final de la gran tribulación van a ver cómo viene Jesús, porque va a haber una señal en los cielos, de un lado del cielo hacia el otro, en todo el mundo. Eso va a anunciar la venida de Jesús después de la gran tribulación. Y allí van a ser levantados los muertos que están en Cristo Jesús, los cuerpos de los muertos van a ser resucitados y van a ser transformados y van a volar con el Señor. Y los que estén aquí en la tierra, todavía esos van a ser arrebatados por el Señor en los aires. Y algunos hermanos van a invocar el nombre de Jesús en ese momento y pueden llegar a ser salvos. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y muchos van a quedar en esta tierra, hermanos queridos. Muchos que son buenas personas y muchos que son malas personas. Muchas personas que van a ser personas dadivosas, que van a soportar a la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia que se ha quedado en la tribulación y en la gran tribulación van a ser escondidos por estas personas, que son los corderos que Jesús separa cuando Él viene a juzgar al mundo. Él viene a juzgar y se presenta todo delante de Él y aparta los corderos a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dice a los de la derecha, venid vosotros al reino de mi Dios. Esos van a pasar al milenio. Y a los otros que son los cabritos, a eso le va a decir vosotros fuera de aquí al infierno, al lago de fuego que arde con aceite y azufre. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y esos que pasan en el reino milenario, esos van a ser los que van a ir a la ciudad santa, a la ciudad de esta tierra nueva que hay en el tercer cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Nosotros, hermanos, tenemos que tener conocimiento escritural, bíblico. No tomarnos un solo versículo y quedarnos en ese versículo, porque eso, mi hermano, te hace estar debajo de la maldición. Nosotros debemos tener una amplitud de conocimiento de para qué nos llamó Jesucristo. Pablo dice que el Espíritu Santo te da un espíritu de sabiduría y de revelación, para que conozcamos a qué nos ha llamado Jesucristo. Pero si tú te tomas un versículo de las Escrituras y con ese versículo te haces una doctrina para vivir hasta que venga Jesús, te vas a perder, porque estás entrando por la puerta ancha, el camino espacioso. En cambio, la puerta angosta y el camino estrecho, hermano querido, es el que te lleva a la salvación. Cuando tú entras por esa puerta, entras, hermano, tomando en tu mano el arado y no lo dejas hasta que no estés en la presencia del Señor. Allí vas a pasar de toda clase de pruebas, porque dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones, persecuciones en esta tierra, nosotros entremos en el reino de los cielos. No es con pactos de dinero, no es con pactos de promesas que hagamos de llevar dinero a los pastores. No es con eso. Es con tribulación, persecución, angustia. Así es la única forma de entrar en el reino de los cielos.
no es con esos que vienen prometiéndote que tú vas a ser adinerado, que vas a cambiar tu posición de ser un pobre a ser uno de clase media, y de la clase media a ser un rico, y del rico va a ser legislador hasta presidente. Esa no es la palabra del Señor. Pablo podría haber sido rey, Jesús podría haber sido rey en Jerusalén, pero él eligió pagar un precio por nosotros. Nosotros somos de Jesús, a precio de sangre hemos sido comprados, esa sangre que él derramó allí en la cruz de Calvario. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de nuestro santo y amado Señor Jesucristo. Si Dios quiere darnos a nosotros bendiciones materiales, Él te la va a dar sin que la pidas. Porque antes de que tú le pidas algo que necesites, Él ya conoce lo que tú necesitas y te lo va a dar antes de que tú se lo pidas. Esa es la palabra de Dios. Bendiciones para todos mis hermanos, y que nos liberemos de toda maldición de la ley y de toda maldición de aquellos pseudos hermanos, pseudos ministros que vienen como lobos disfrazados de cordero, trayéndonos promesas que aún ni ellos la han alcanzado. En el nombre de Jesús, amén y amén, queridos hermanos.